queremos aprender cómo utilizar bien nuestras vidas para impactar a la siguiente generación, cómo tener un legado. Y a lo que me refiero con un legado es lo que estás entregando y otorgando a la generación que sigue. Muchas veces decidimos no impactar la generación que sigue por querer enfocarnos en la actual. Muchas veces decidimos solamente querer impactar nuestro círculo de influencias y perdemos la oportunidad de tener un impacto verdadero. Entonces, Salomón nos va a explicar cómo tener, en este corto tiempo que tenemos aquí, un buen legado, dejar algo bueno a alguien cuando nos vayamos. Y a lo mejor dices, Jonathan, yo soy joven, a lo mejor me faltan 50, 60 años de vida, ¿por qué tengo que preocuparme de lo que le voy a dejar a la siguiente generación? Y déjate, a lo mejor presento con dos ideas. Uno es que no sabemos cuándo va a llegar nuestro día. No sabemos si nuestro día va a ser hoy, no sabemos si mañana voy a salir de aquí, me va a pegar un tráiler, voy a estar con Dios, voy a pasar la mejor vida. No sé, la verdad, cuánto tiempo tengo en esta tierra. Entonces tengo que asegurarme que viva hoy de una forma que va a impactar la generación que sigue. La otra cosa es que si no invertimos hoy, mañana no vamos a tener nada que ofrecer. La reputación de mañana se forma con las decisiones de hoy. Conforme vas haciendo decisiones sabias hoy, vas a tener que ofrecerle a la generación que sigue. Y eso lo va a explicar bien claramente aquí Salomón, en versículo 14 del capítulo 13. Vamos a leer del 13 al 16. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio, amén, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y vi a todos que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Estamos en Eclesiastés 4:13. Entonces empieza diciendo, y empieza comparando el joven pobre, el muchacho joven, y también lo compara con el viejo necio que es un rey. Y muchas veces cometemos el error de pensar que la edad o la experiencia iguala la sabiduría, que conforme eres más viejo, eres más sabio. Eso no es necesariamente cierto. Si no me crees, ve a un casino. Las personas que están ahí tienen edad, tienen experiencia, pero no son necesariamente sabias. La edad no determina la sabiduría que tienes. Todos conocemos a la persona que tiene 40 años, vive con su mamá, duerme con sábanas del Rey León y desayuna Choco Crispies todos los días. ¿Okay? La edad no determina la sabiduría de alguien. También puedes ser joven, aquí como dice, ser joven y ser sabio a la vez. Conozco personas que tienen 20, 30 años, que tienen la sabiduría de alguien lo doble o lo triple de su edad. La sabiduría no es determinada por la edad, es determinada por la calidad de decisiones que hacemos. Y también dice que es un joven pobre y es un rey rico. Y muchas veces pensamos que las riquezas o la bendición económica iguala madurez y sabiduría, que una persona que Dios le ha bendecido mucho económicamente es una persona sabia. Aquí está diciendo que es un rey rico que no tiene sabiduría. Muchas veces pensamos que si alguien es pobre es por falta de inteligencia, falta de sabiduría, falta de habilidad. Aquí está diciendo que es un joven sabio, pero no tiene mucho. Entonces, la edad no determina la sabiduría, tampoco determina la sabiduría tus bienes económicos. Debemos de siempre estar dispuestos a aprender de los demás sin importar edad y aprender de los demás sin importar sus bienes económicos. Entonces, y el gran beneficio de ser un joven es esto, que sabemos poco. Los jóvenes, no tienes que ser un científico para saber que los jóvenes no sabemos mucho. Pero muchas veces es más fácil aplicar lo poco que sabemos que estar inundados con conocimiento sin saber cómo aplicarlo. Y esa es una gran ventaja que tenemos los jóvenes, que sabemos poquito, pero lo poquito que tenemos lo practicamos. Muchas veces con la edad se acumula tanto conocimiento, se acumula tanta experiencia que termina más en confusión que en propósito.
Entonces lo que está diciendo aquí, y es difícil enseñar eso porque soy joven, pero si tienes más edad que yo o cualquier otra persona, que no te cierres a la idea de aprender de ellos. Que no necesariamente porque seas mayor significa que has alcanzado un estado donde no puedes aprender. Al contrario, conforme vas madurando, entiendes que hay más que aprender. Además dice en Corintios que si alguien piensa saber algo, no sabe nada como debe de saberlo. Entonces siempre debemos de ir aprendiendo, conociendo más de diferentes medios, de diferentes personas. Y una persona que sabe buscar consejos, una persona que es sabia, ya sea tenga 18 o tenga 80 años. Y lo que pasa con este hombre necio viejo es que porque está tan interesado en solamente su conocimiento, sus riquezas, sus posesiones, que menosprecia a la generación que sigue. Y en vez de invertir en ella, la menosprecia. A lo mejor tú dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ahorita vamos a ver. Pero no puedes impactar a aquel que no aprecias. No puedes impactar a aquel en el cual no inviertes. Si una persona que no recibe de la generación que viene, o de los más jóvenes, o de los más pobres, es una persona que no puede impactar a ese tipo de personas. Entonces lo que la Biblia quiere que sepamos es que aprendamos a impactar, a dejar un legado, que tengamos esa reputación. Y viene diciendo al final, en versículo 16, que aunque una multitud, una muchedumbre de personas te sigan, si no tienes ese sucesor, si no tienes ese impacto en la generación que sigue, va a ser vanidad. Y esta es la idea que está comunicando aquí Salomón, que puedes impactar a todo lo de tu generación, puedes tener una muchedumbre que te sigues, puedes tener un seguimiento enorme, pero si no puedes impactar a la generación que viene, a tus hijos, a tu familia, a los jóvenes, tu fama y tu reputación va a morir contigo. Pero si aprendes a inculcar valores en la siguiente generación, si aprendes a impactar a la siguiente generación, ellos van a aprender a impactar a la siguiente generación y ellos van a aprender a impactar a la siguiente generación. Y vas a tener un impacto que no solamente dura de por vida, un impacto que puede durar generaciones, siglos, mucho tiempo. Entonces nos va a explicar cómo invertir, cómo impactar, cómo dejar un legado, cómo tener esta reputación, y nos va a dar dos formas de hacerlo. Este va a ser un estudio en dos partes. Voy a empezar esta semana y voy a terminar la semana que viene. Las dos formas de hacerlo es a través de nuestra boca y nuestro bolsillo. ¿Ok? Hoy vamos a ver la boca, la semana que viene vamos a ver nuestro bolsillo, vamos a ver nuestra billetera, vamos a ver con lo que nuestros bienes económicos. Hoy vamos a ver cómo impactar a la siguiente generación con lo que decimos, con lo que nos comprometemos, con lo que viene y proviene de la boca. Y eso empieza en Eclesiastés 5:1, que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, para impactar a la siguiente generación, primeramente tenemos que saber cómo ser impactados por Dios. Dice que nos acerquemos a la casa de Dios, pero cuando nos acerquemos, que tengamos cuidado, que lleguemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En el contexto está hablando, si ves en versículo 2, nada más para entender el contexto, de lo que dices, de lo que hablas. Está diciendo que nos acerquemos primeramente para oír, para escuchar, para aprender. Muchas veces venimos a la iglesia en vez de aprender a opinar. Que venimos y escuchamos un chorro de información, nos subimos al carro con la pareja y dices, no, pues esto me gustó, y esto me gustó, y esto no me gustó, y esto se me hizo raro, esto no se me hizo chistoso, esto se me hizo desagradable. Y en vez de venir a aprender, vienes a opinar. En vez de venir a ser transformado, vienes a adquirir información. Y lo que está diciendo es que cuando vienes a la casa de Dios, no es tanto para opinar o criticar o dar tu opinión, sino para recibir de Dios, para escuchar a Dios, para ser más un estudiante que un juez. Tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en ese tipo de personas. Que seamos personas que cuando venimos a la casa de Dios,
No lo vemos como nuestra tarea arreglar todas las imperfecciones, pero que vemos nuestra venida a la iglesia como una oportunidad para aprender y ser transformados. Y es muy fácil convertirnos así, que Dios está haciendo algo grande y en vez de ser bendecidos, maldecimos. En vez de ser beneficiados, buscamos las fallas. En vez de buscar el agrado, buscamos el desorden. La Biblia dice que cuando vayamos a la casa de Dios, que vayamos primeramente a escuchar, que vayamos primeramente a oír, que vayamos primeramente a ser alumnos de la palabra de Dios. Dice en versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dios quiere que seamos sabios con nuestras palabras. Y al menos de que seas increíblemente sabio, increíblemente bendecido por Dios en el área de las palabras, conforme van aumentando la cantidad de palabras, va disminuyendo el impacto y el valor que cada palabra tiene. Por ejemplo, si tengo una conversación de 3 minutos contigo, es posible que te vas a acordar de la mayoría de cosas que digo. De esa predicación espero que se acuerden de unas cuantas. Porque va aumentando la cantidad de palabras, hace que cada palabra sea menos valiosa, al menos de que tengas una sabiduría increíble. Por eso dice, no te des prisa con tu palabra, y ni tu corazón se apresure a hablar cosas delante de Dios. Porque Dios está en el cielo. Lo que nos permite ser sabios con nuestras palabras es reconocer el lugar y el estado de Dios a comparación del nuestro. Si no entendemos el estado de Dios y nuestro estado, es bien difícil ser sabio con nuestras palabras, porque si no lo vemos como sublime, vamos a llegar a Él y lo vamos a ver como alguien que está a nuestra disposición, que es como un Santa Claus santificado, que puedo pedirle lo que sea, y si mis cosas buenas han superado mis cosas malas, que Él me las va a dar. Que puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero eso, yo quiero el otro, yo quiero una mujer, una esposa que tenga la espiritualidad de Madre Teresa y que cante como Shakira y que baile como quién sabe quién. Y Dios, ¿por qué no me has traído a mi Shakira con espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, Dios? Pensé que teníamos un trato, que si yo me portaba bien, que tú me ibas a traer todo lo que quería. Y empiezas a tratar a Dios más como un bien tuyo que como tu rey. Lo que está diciendo aquí es que Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, que Él está en la gloria, Él está en su trono. Su trono es sublime. Nuestro trono es de porcelana y tiene una palanca. Él está en la gloria. Su rostro brilla, su semblante brilla. Las únicas personas que tienen semblantes que brillan son los calvos y no es cosa buena. Dios es poderoso, Dios es grande, nosotros no. Dios está en control de todo. A nosotros nos toma 15 minutos encontrar las llaves en la mañana. Y tenemos que reconocer que Él está a un nivel alto, nosotros no. Y cuando tenemos esta admiración de Dios, entonces cuando podemos hablar de la forma correcta, pedirle las cosas correctas, y en vez de ser tan exigentes, aprender a ser más agradecidos, en vez de estar tan enfocados en lo que recibimos, o lo que queremos recibir, estamos felices por lo que ya hemos recibido. Y agrego esto, no es tanto la cantidad de palabras que determina si eres sabio o no con tus palabras, aunque sí tiene que ver poquito. Si no dejas de parar, probablemente hablas de más. Pero es más la premeditación que tienes. Dice que no te des prisa con tu boca o que no se apresure tu boca. Tenemos que aprender, tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Y invierto horas y horas y horas de estudio, de preparación a mis estudios y mis predicaciones, para asegurarme que cada palabra que digo ha sido premeditada y ha sido puesta por un propósito.
y la quiero decir de una forma que es correcta, que alaba a Dios, que glorifica a Dios, y aún así me equivoco. Imagínense, con horas de preparación. Imagínate cuando no has preparado, obviamente no vas a preparar para hablarle a tu mamá, no vas a tener un manuscrito para ir a pedir unos tacos. No puedes preparar para todo, pero tienes que aprender a meditar, a esperar antes de hablar. Entonces no es tanto la cantidad de palabras, pero si estás pensando antes de hablar. Pero en versículo 3 dice, porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Lo que está diciendo es bastante obvio, que si una persona trabaja mucho, se va a cansar mucho. Hace un poco fui a la playa con el grupo de jóvenes Movimiento, que tengo el privilegio de dirigir. Jugamos fútbol americano por como hora y media, y después nadamos probablemente por como otra hora. Todas las muchachas se metieron con todo y ropa, fue algo diferente. y llegué a la casa después de pasar 3-4 horas, esto fue el domingo. Llegué como a las 8 o 9 a mi casa y estaba exhausto. Estaba cansadísimo, mucha obra, mucho trabajo, igual a cansancio. Hubo un tiempo cuando estaba en la escuela de evangelismo que estaba trabajando de tiempo completo en construcción y estudiando de tiempo completo. Estaba durmiendo más o menos entre 3 y 5 horas la noche. Me acuerdo una vez que llegué del trabajo, me senté en el baño y me quedé dormido. Y cuando trabajas mucho, fue increíblemente incómodo, pero cuando trabajas mucho por naturaleza, te cansas. Lo que está diciendo aquí, que así como cuando trabajas mucho, te cansas mucho, cuando hablas mucho, estás dando a entender que eres necio. Dice, y la multitud de las palabras, la voz del necio. Es difícil, está hablando en el contexto, una vez más, de cuando entras a la casa de Dios, que estás siendo una persona que opina, no aprende, que estás siendo una persona que habla, no escucha, que pide, no recibe. Y cuando estás siendo esta persona que siempre está exigiendo, vas a ser una persona que pocas veces vas a estar disfrutando. Que siempre es, Dios dame esto, Dios dame el otro, Dios todavía no me das, Dios estoy esperando, Dios sus promesas, Dios acá, Dios allá. Y no reconoces lo que Dios ya te ha dado, se te va a hacer muy difícil disfrutar lo que ya te ha dado. Versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Me encanta Eclesiastés, así o más práctico y directo. Cumple lo que prometes. No es solo cuando está hablando de las palabras, de lo que decimos, de lo que pedimos, pero también de lo que prometemos. Muchas veces hacemos promesas a Dios que no podemos cumplir. Dios, te prometo que nunca más voy a mentir. Esa promesa es una mentira. Dios, te prometo que a cada persona que vea le voy a compartir el evangelio. Eso es probablemente una mentira. Dios, todo mi dinero lo voy a regalar. No, mentira. Dios, voy a hacer... No, improbable. Lo que está diciendo es que te cuides, que cuides lo que prometes a Dios. Que no prometas algo que no puedes cumplir. Y que si le prometes algo, que lo hagas. Y muchas veces somos personas que para sentirnos espirituales prometemos mucho. Dios, heme aquí. Yo iré, Señor. Úsame, estoy a tu disposición. Y a la hora de que Dios se quiere usar, dices, Dios, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a lavar baños? ¿Cómo crees que voy a compartir mi fe? ¿Cómo crees que me voy a involucrar en un grupo en casa? ¿Cómo crees que voy a ir al instituto? ¿Cómo crees que voy a empezar a compartir en mi trabajo? Y dice, pues chale, me prometiste. Y ahora que te estoy diciendo, pues ¿dónde estuvo la promesa? Y lo dices de una forma tan simple. Cumple lo que prometes. Y sigue en este punto, dice en versículo 5, mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Entonces, eso no está solamente hablando hacia Dios, pero está hablando en general. Si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a estar ahí a las 4, no llegues a las 5.
Si dices que vas a asistir a algún evento, asiste. O es mejor no prometer que prometer y no llegar. Es mejor decir, ¿sabes qué? Estoy ocupado, estoy cansado, tengo esto que hacer. Decir, ¿sabes qué? Sí, encantado de la vida, ahí voy a estar, y después dejarlos plantados. Eso habla mal de ti y habla mal del cristianismo. Lo que está diciendo es que, ¿sabes qué? Te vas a librar de muchos problemas, nos vamos a librar de muchos problemas si aprendemos a prometer solamente lo que podemos cumplir. Y hablando de ese mismo tema de prometer, dice en versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Algo interesante, dice que no dejes que tu boca te haga pecar, hablando de las promesas que hacemos y rompemos. Hacer una promesa y no cumplirla no es solamente un error que corregir, es un pecado del cual arrepentirnos. Es algo serio decir que vamos a estar en un lugar y no llegar, es algo serio decir que vamos a llegar a tal hora y no estarlo. No es solamente un mal hábito, es un pecado. Que cuando estás prometiendo algo que no puedes cumplir, es algo que debemos de corregir. Y eso es algo que a mí me ha pasado mucho. Dice algo interesante, dice ahí, ni digas delante del ángel. Me quedé, ¿quién es el ángel? ¿Quién se llama ángel aquí? Ángel ahí también puede ser, a lo mejor tu versión dice mensajero de Dios. Pero puede significar ángel o mensajero de Dios. Está hablando que muchas veces nos gusta prometer cosas extraordinarias cuando tenemos a personas de autoridad espiritual alrededor de nosotros. Que no, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, que Dios me ha dado esta visión, que quiero empezar este ministerio, que voy a involucrarme en ese lugar, que voy a donar tal cantidad. Y nos encanta prometer cuando estamos en la presencia de alguien de autoridad. Y en mi experiencia, la mitad de las cosas que me propongo hacer no las puedo hacer, no por falta de diligencia, pero porque Dios rara vez va con mis planes y normalmente tiene sus propios planes. En Proverbios dice que el corazón del hombre planea los planes o hace los planes, mas el consejo de Dios es el que permanecerá. Y muchas veces nosotros tenemos planes y el consejo de Dios nos desvía, pero lo que tenemos que reconocer es que no se excusa. Mira lo que dice aquí, que no digamos que fue por la ignorancia. Es que Dios no sabía que me iba a quedar sin trabajo, no sabía que me iban a correr de la escuela, no sabía que estas cosas iban a cambiar, no sabía que me iban a dejar solo. Dice que la ignorancia no se excusa. Entonces, ese es el punto grande de Salomón. En cuanto a nuestras promesas, en vez de dedicarnos a prometer y a hablar, debemos de aprender a dedicarnos a hacer y dejar que nuestras obras hablen por sí mismas. Hay hermanos en esta congregación que semana tras semana llegan temprano. Hay personas en esta congregación que semana tras semana llegan y barren. Hay personas en esta congregación, una persona en específico, que todos los domingos dobla sus boletines. Estoy seguro que ni saben quién es. Porque él no está yendo de persona en persona diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo un ministerio de doblar boletines. Pero, ¿sabes qué? Él quiere ser fiel a lo que Dios ha puesto delante de él. Y él es la persona y el tipo de personas que deja que sus obras hablen de una forma mucho más audible que sus palabras. Y es lo que está animando aquí Salomón. Que aprendamos a dejar que nuestras obras lleven que dejemos que nuestras obras sí lleven el peso que nuestras palabras no podrían llevar. Que en vez de prometer sin cumplir, asegurarnos que estamos haciendo, en vez de simplemente prometer. Y mira cómo termina en versículo 6, dice, y que destruya la obra de tus obras, hablando de Dios. Algo interesante, Dios no está interesado en prosperar en alguien que no está dispuesto a cumplir. La prosperidad de Dios está contigo si eres una persona que no solamente prometes, pero haces. Dios prospera una vida que es sincera.
Cuando tú estás siendo sincero en tu trabajo, cuando tú te estás esforzando, te estás levantando temprano, estás leyendo tu Biblia, estás viniendo a la iglesia, estás en un grupo en casa, estás estudiando, estás orando, estás amando. Dios va a decir, ¿sabes qué? Ese es el tipo de vida que no solamente me lo promete Dios, algún día en el futuro oraré, Dios, algún día en el futuro abriré mi Biblia, pero es el tipo de persona que realmente está haciendo, y es el tipo de persona que dice, Dios, ¿sabes qué? Mi bendición está sobre él. Yo quiero prosperar al tipo de persona que es sincera. Y le doy gracias a Dios por la cantidad de personas de ese tipo, de ese carácter que tenemos en esta iglesia. Que su cristianismo no es un cristianismo de promesas vacías, pero de hechos poderosos. Terminamos en versículo 7. Dice, donde abundan los sueños, ahí también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Una vez más. Mas tú teme a Dios. Tiene un contraste muy interesante. Tiene el contraste de tus sueños y del temor que tenemos hacia Jehová. El amor y el respeto y la admiración que tenemos hacia Jehová. Ahora, lo que no está diciendo es que tener sueños es malo. No está diciendo que, me quiero casar. Eso es malo. No, está diciendo que nuestra prioridad como cristianos es temer a Dios. No cumplir nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Ya lo ha dicho varias veces y lo voy a volver a decir. Cualquier deseo, cualquier logro, cualquier éxito que no está fundado en Cristo y en la relación que tenemos con Él es vanidad. Y no es que la Biblia no quiere que nos divirtamos, es que no quiere que gastemos nuestra vida en algo que no vale la pena. Lo que está diciendo es que no dejes que tus sueños sean lo que te motivan, pero que tu relación con Dios sea lo que motiva y lo que dirige tus sueños. Sí, sé un soñador, sí, sé una persona que tiene grandes planes, sí, sé una persona que tiene grandes deseos, sí, sé una persona que tiene ambición, que quiere terminar la escuela, que quiere encontrar trabajo, que quiere tener una familia, que quiere amar, crecer. Es bueno tener ese tipo de deseos, pero que no sobrepasen el deseo que tenemos hacia con Cristo, que no opaquen la relación que tenemos con Cristo, que no dejemos que cosas buenas que deberían de ser secundarias se conviertan en cosas malas por ser cosas primordiales. Y he terminado cada estudio de Eclesiastés con esto, y lo voy a seguir diciendo porque a mí se me hace que es una de las claves más importantes para llevar vidas de propósito aquí en nuestra generación. Es que el problema con nosotros es que muchas veces, o casi siempre, nos tomamos demasiado en serio y tomamos a Dios demasiado a la ligera. Que lo que nosotros hacemos, decimos, vivimos, queremos, se nos hace más importante lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios exige. Y cuando vivimos vidas enfocadas en lo que nosotros queremos, en deseos mínimos, y los convertimos en deseos máximos, es imposible encontrar felicidad verdadera, porque todo es como un vapor, todo desvanece, todo es vacío, todo es vano. Pero cuando estamos en Cristo, por eso da este contraste, que temamos a Dios, cuando tenemos nuestra relación con Dios, la comida, ya nos ha explicado, la bebida, el trabajo, la familia, los amigos, todos se convierten más agradables porque lo más importante ya lo tenemos. Entonces lo que quiere Salomón que veamos es que no importa cuántos bienes tengas o no tengas, si tienes a Dios lo tienes todo. Si tienes a Dios lo tienes todo, y la vida toma un curso increíblemente agradable donde puedes disfrutar tu vida. Ese no es el propósito de nuestras vidas, pero es algo que Dios es tan generoso que nos permite que le saquemos un poco de agrado a esta vida corta que tenemos. Amén.